y es en donde se vienen a reunir las distintas congregaciones que vienen a protestar contra el gobierno. Mejor dicho, aquí es donde se viene a levantar la voz. El récord de ascenso a pie más rápido lo tiene un señor llamado Jairo Correa con un total de 17 minutos 21 segundos. El Osquitar, ¿qué cree? ¿Que cuántos vamos a echar nosotros? Papi, nosotros a este paso. Este que está acá es el edificio más alto actualmente en la ciudad, pero ese ranking antes se lo ganaba este que está por acá, la Torre Colpatria. Un dato interesante que me encontré de este edificio es que está inspirado directamente en el diseño arquitectónico del Partenón de Atenas en Grecia. Esta quizás es la pieza más importante de este lugar. Esta pieza precisamente dio origen a la leyenda del Dorado y representa un ritual en donde otra de las plazas icónicas en Bogotá, aquí es donde se dice que se fundó Bogotá en el año 1538 por el español Gonzalo Jiménez de Quesada. Pónganle cuidado, parceros, hay varias maneras de subir. Puedes subir en telesférico, en funicular y esta, la manera tradicional. Como los hombrecitos, papi, a pie. Hey parceros, ¿cómo están? Es un verdadero placer y orgullo saludarlos desde el país más hermoso del mundo. Más exactamente los saludo desde la hermosísima y bellísima ciudad de Bogotá. Y en el video del día de hoy vamos a conocer la ciudad de los Rolitos. Mis parce, este videazo lo vamos a iniciar visitando la montaña más famosa de Bogotá, una parada que es obligatoria tanto para locales como extranjeros. Les estoy hablando del famosísimo cerro de Monserrate. Cuidado, parceros, hay varias maneras de subir. Puedes subir en telesférico, en funicular y esta, la manera tradicional. Como los hombrecitos, papi, a pie. Y por cierto, parceros, hoy tenemos la compañía del viejo Oscar del canal Pura Carreta Podcast. Y hoy venimos con el viejo Jay de necios a subir Monserrate. Por aquí les voy a dejar el canal del viejo Oscar para que vayan y lo sigan. Así que ya saben cuál es la recomendación. No dejen de suscribirse. Suscríbanse. Como les venía diciendo, vamos a tener que subir más o menos unos 1600 escalones que están a lo largo de este trayecto que dura más o menos unos 2,5 kilómetros. Recuerden que Bogotá está ubicada a 2600 metros de altura, pero una vez llegamos a la cima vamos a estar a 3200 metros sobre el nivel del mar. Y fíjense que dentro de los daticos más curiosos que me encontré por ahí estaba que el récord de ascenso a pie más rápido lo tiene un señor llamado Jairo Correa con un total de 17 minutos 21 segundos. El Osquitar, ¿qué cree? ¿Que cuántos vamos a echar nosotros? Papi, nosotros a este paso llevamos 17, pero horas. Parceros, por fin hemos llegado a la cima y el premio es que desde acá vamos a tener la vista más chimba de la ciudad. Fíjense, si ustedes quieren entender cómo está conformada la ciudad de los Rolitos, este es el punto ideal. Este que está acá es el edificio más alto actualmente en la ciudad, pero ese ranking antes se lo ganaba este que está por acá, la Torre Colpatria. Pónganle cuidado que la palabra Monserrate proviene del latín Montserratus, que a su vez traduce monte cerrado. Este nombre se lo dieron en honor a la Virgen Morena de Monserrate, un santuario que queda ubicado en Cataluña, España. Parceros, ahora nos encontramos en la Plaza Bolívar. Este lugar es el corazón de la ciudad y es en donde se vienen a reunir las distintas congregaciones que vienen a protestar contra el gobierno. Mejor dicho, aquí es donde se viene a levantar la voz.
Atrás mío se encuentra el Palacio de Justicia. Ahí les va que este mismo edificio fue incendiado durante la toma del Palacio de Justicia en el año de 1986. Ya ubicado hacia la parte sur de la plazoleta, hacia la parte sur de la ciudad, se encuentra este que es el Capitolio Nacional. Este edificio es la sede del Congreso y fue inaugurado en el año de 1926. Un dato interesante que me encontré de este edificio es que está inspirado directamente en el diseño arquitectónico del Partenón de Atenas en Grecia. Y finalmente, ubicado en la parte oriental de la plazoleta, nos encontramos con la Catedral Metropolitana. Resulta que esa catedral tiene una historia bastante interesante. Imagínense que antes se llamaba la iglesia de San Ignacio. Esa iglesia estaba hecha de barro y paja y tuvo que ser demolida precisamente por deterioro en sus materiales. Resulta que se construyó una segunda versión entre los años 1807 y 1823 y solo 4 años después se vino abajo nuevamente esa estructura y tuvo que reconstruirse porque en el año de 1827 hubo un terremoto que afectó considerablemente su estructura. Así que esta es la tercera versión de esa iglesia. Museos más impresionantes que ustedes se van a encontrar en la ciudad de Bogotá es este que ustedes están viendo acá. Se trata del Museo del Oro. El valor de la entrada es de solo 4.000 pesos y adentro se encuentra la colección de oro más grande en el mundo con más de 50.000 piezas que datan del periodo precolombino. El museo en sí está dividido en 4 pisos y en cada uno de ellos vamos a ir pasando por distintas etapas en donde nos van a explicar desde la influencia del oro en la Colombia prehispánica y en la sociedad hasta los procesos metalúrgicos y cómo formaban todas estas joyas diferentes que eran utilizadas en su mayoría para rituales religiosos espirituales. Entre sus más de 50.000 piezas de oro se encuentra esta que ustedes están viendo en pantalla. Esta quizás es la pieza más importante de este lugar. Fue encontrada en el año 1969. Esta pieza precisamente dio origen a la leyenda del Dorado y representa un ritual en donde el cacique Muisca se impregnaba en oro y se sumergía en la laguna de Guatavita. Ahora nos encontramos en otra de las plazas icónicas en Bogotá. Les estoy hablando del Chorro de Quevedo. Aquí es donde se dice que se fundó Bogotá en el año 1538 por el español Gonzalo Jiménez de Quesada. Su nombre se debe a Agustino Quevedo, un cura que compró ese terreno y en su lugar instaló una plazoleta de agua para el servicio de la comunidad, misma que muchos años después fue destruida por un muro que se vino abajo. Fue reconstruida en el año de 1969 y hoy en día, como ustedes están viendo, es un centro de integración y diversidad cultural en la ciudad. Y bueno, parceros, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden que me apoyan mucho suscribiéndose y nos vemos en un próximo videazo.